de algo que es un trabajo que se realiza en todo museo, en todo espacio museal o toda galería de arte, y que es un trabajo de repente un poco invisible, ¿no? De lo visible a lo invisible, porque es el trabajo de la museografía, que si bien a veces sí es una parte como, es una parte medular dentro de una exposición, y ustedes como usuarios de un museo o una sala de arte, forzosamente la viven y la experimentan, pero probablemente no saben cómo es el detrás, ¿no? Y cómo es el armar. Hace 2 años tuvimos el primer simposio y pues también fue un reto museográfico y Aida nos invitó, nos dijo que era como muy necesario tener esta charla, sobre todo porque ustedes como artistas de arte musivo necesitan saber el detrás de cámaras del montaje de su pieza, hablando de instalación, de soportes y hablando de conservación. Se habla mucho de la producción, pero no se habla de cómo conservar las piezas. Y si queremos que el arte musivo sí esté completamente cobijado por el arte contemporáneo, tenemos como artistas y como trabajadores dentro de un museo, de sí crear los reglamentos y los lineamientos necesarios para que estas piezas se conserven. Entonces Israel, que tiene más de 28 años de experiencia en la museografía, preparó unas diapositivas y yo por mi lado estoy preparando una presentación sobre conservación y pues Israel va a ser el traductor. That's okay. Well, I will try. First of all, I feel kind of silly talking about what we do because the artists obviously are you. And what I'm gonna talk about is the backbone of your work, which is the frame as per se, the frame of your work, where you're gonna put all your items so we can hang them. It's I don't know. I feel kind of silly because you already do the things that we are gonna say. I mean, and mostly I think that you have a very big idea of what you are doing, but I don't know if you know how to finish your work. Your work is, I mean, it doesn't finish when you finish it. It finishes when people come and see it. So that's the part that we do. It's very important that you have your piece all in one piece, as I say, and it's gonna be difficult for me to explain it because I think it's Spanish, and I will try, but that's more or less what I'm going to say to you. It's I'm going to show you some of the materials that you can use to put your pieces in a correct way, so we can hang them more freely and more and they will be secure. Okay, so this is it's a little bit of a history of where this comes. This comes from the first bodies of work started in stone, in cavernas, which are caves. Yeah. Sorry, and we have some examples to this day, and they are still in a very are very preserved. So why do we see these works until today? Because the structure that they are made of, the materials have been have a lot of durability, and the sad thing today is that we have a lot of materials that are perishable, and if they for example, if they get wet, the piece goes to trash. So
that's every day we found new materials, we found new products, and we have to experiment it with them so you can use them in a correct way and maybe preserve your work for a longer time. One of these materials, which is has been used since the ancient times of Roman times in Egypt, is wood. And nowadays you have a piece that, well, in those times in the 17th century, wood started to be framed with tela, lienzo. Oh, with the canvas. With canvas. Well, we all call canvas everything today. If we see every piece of fabric that we see with wood is, oh, that's canvas. It is a trademark, but it's also what we call all the paintings. All the paintings are in canvas, which for your work it's not so easy to use because it's very, very. The characteristic of your work is the weight. The weight, yeah, that's what we have to be very considerate about. So we have MDF, which a lot of you use in your works. Last time this symposium 2 years ago, I think almost all the pieces were made with wood, pine wood or MDF, but it made them so heavy that we really had a very hard time to install them. But nevertheless, it was done, and I think none of the pieces until today are. Yeah, they're still hanging in some place. And I think that the material is very nice to use, but it makes the pieces very heavy. So maybe there's some alternatives to that that you are already using. See? Which is triple-ply or plywood with which of less caliber than MDF, which is like an inch thicker. I mean less. And I found those materials. One of them is like highly, very, very heavy, which is concrete slabs that are like 38 kilos each one. So that makes like your piece 100 kilos maybe. But this material, the one in the corner in the up corner is very similar to what you're using today. Many of you are using, which is the ready board. Ready board. It's like a kind of a foam sandwich between like two cement layers. Yeah, thank you. So that's about it. The installation. Well, we use a lot of items. We talked about some items. The first day, I think it was Jules from Canada. You made you had put a wooden like a wooden piece in the back. A wooden piece in the back, so we can hang. I think that's very useful for us to hang the pieces, and in many ways, I think whatever we have on hand would be useful to make it possible. Maybe we can hang them from the ceiling, some of them. I don't know. I need to see all the works finished to start thinking about how are we going to hang them. So I hope we have a couple of days, like the last symposium, we had like
a day and a half to hang them. Maybe we can have 2 days. I don't know. No pressure, because it's very important for us that all the pieces are secure. One of the things I was talking with Melissa and the guys at work is that I see more pieces. I see like more that dynamic pieces, more movement, more. They are like I sense like a lot of freedom in your works, and maybe it is because some of the pieces used the last time were almost all of them were rectangular or square because of the MDF or the wood. There were a lot of pieces that were not, but I think most of them were like that and were very heavy. And I kind of see now that many of the pieces are like penachos or are like have a lot of movement in them. So I'm very looking forward. We are looking forward to see the pieces hang. And every time we see a piece hang, it completely changes the vision that we have or that you have maybe of the piece. So we want that impact, and we want to do our work and to surprise you with your work. That's the main. That's the magic of Museo del. Yeah, that's our objective. Yeah. So yeah, that's the magic. Yes, magic. So thank you very much for this couple of minutes more. Yeah, well, basically we talked with somebody of you with what to use. Some of the armellas we call with screw can screw in the back, or some of the hanging items that we can use. We will see which ones we can use with your pieces. One of the things that Aida told me is that she wanted the pieces more close to the wall, because last time we had them hang like maybe an inch or maybe an inch and a half away from the wall. But I think we can do it there. We can manage that. So yeah, that's basically it. Mm-hmm. Thank you. Todo está en español, lo puse en español, mi presentación está en español e inglés. La pueden leer. Ok, Sí, bueno, paso adelante. muchas gracias, Israel. Como les comentaba al inicio, pues sí, la parte de la museografía es esencial porque es el trabajo invisible de lo que ustedes ven montado, ¿no? Y de repente pasa que dicen, bueno, pues voy a hacer una pieza como con más de 400 kilos y a veces los muros de las salas o de los museos no te permiten, ¿no? Y también parte de la museografía es conservar las piezas dentro de la sala, ¿no? Y conservar también como este discurso en el cual ustedes entran a un museo y viven la experiencia, ¿no? En mi caso, ahorita les voy a platicar un poco más sobre la conservación de salas, pues en sala, el mosaico contemporáneo. Con Aida he trabajado bastante todo este tema, ya tenemos algunos elementos museográficos que gracias a como estos diálogos se han creado. Los elementos principales de la museografía tienen que ver con el tema del diseño y de la distribución del espacio. No solo es colocar una pieza por colocarla o hacer un sembrado, sino también que este sembrado o esta colocación de la pieza tenga un sentido de admiración para el espectador de la pieza, que también sea cómodo el recorrer la sala, también sea cómoda la luz, también sea cómodo la iluminación, el mobiliario, la señalización y los gráficos, porque de repente pasa que hay piezas que requieren un poco más de iluminación o definitivamente si tienen vidrio no logran ser cómodas para los espectadores. También los mobiliarios son necesarios porque esos nos apoyan visualmente a hacer una división dentro de las mismas salas.
Y pues la señalización es básica, el no tocar, el no oler, es el no querer bajar, digo, porque pasa, ¿no? Los espectadores quieren vivir todo tipo de, los usuarios quieren vivir cualquier tipo de experiencia dentro del museo, pero pues pensemos que no es tan didáctico los museos baja californianos. Entonces pues creo que también parte del mosaico contemporáneo, eso es lo que nos permite, pues ¿qué es el mosaico contemporáneo? Pues entra justamente en esta línea del arte contemporáneo, que sale de las estructuras como muy estructurantes de lo tradicionalista, ¿no? Pensemos como que sí lo abraza, pero también busca conceptos, busca críticas sociales, y a veces está primero el concepto antes que la pieza, y pasa, y me estoy dando cuenta en este simposio, que probablemente el haber puesto el tema de género, cultura e inmigración, probablemente nos permitió a nosotros como institución y como Casa Valencia, presentarles a ustedes un concepto de lo que queríamos en exhibición, pero desde su cosmovisión, desde otro país, pues hay una lectura completamente distinta. La importancia de conservar estas piezas dentro del contexto museístico, claro que sí. ¿Por qué? Porque el mosaico contemporáneo tiene bastantes décadas trabajándose y no se le ha dado, creo que en las últimas charlas hemos platicado sobre eso, las he escuchado hasta cierto punto con alguna preocupación, porque hay ciertos países que lo toman como arte musivo igual a cuestiones decorativas, cuestiones utilitarias, y sí, bien, pero hay que darle también esta dignificación, ¿no?, al trabajo que hacen como artistas. Muy bien. Las características del mosaico contemporáneo tienen que ver, como les comenté, con los materiales no convencionales. Me encantó que hicieran como toda esta búsqueda alrededor del CEAR, buscando o encontrando con la finalidad de encontrar materiales que puedan agregar a sus piezas. Eso es muy importante porque están trabajando con el contexto de lo que están viviendo en este momento. Que hay estilos diversos y expresivos, claro que sí. ¿Por qué? Porque estoy viendo que, por ejemplo, Aida, en una de sus estructuras, que creo que a cualquier lugar a donde vayas, aquí en Baja California, y veas una pieza de mosaico, sabes que es Aida. Hay una lectura natural de que conoces el tipo de trabajo que hace Aida, el tipo de estructura que utiliza, el tipo de concepto. A veces dentro del mismo proceso creativo que está viviendo en este momento, puede tener como hasta cierto punto un cambio, ¿no? Lo comentaba Armando, o sea, vi toda la presentación de Armando y solo vi una evolución, como una línea del tiempo de todo lo que ha trabajado Armando. También el uso de soportes experimentales, eso está muy padre. Israel ya lo habló, el tipo de material como muy convencional, pero por ejemplo recuerdo hace 2 años a Liliana Weissman, que en paz descanse, y justamente con ella tuvimos que hacer una adecuación. Su pieza iba sobre muro, pero su pieza salía de manera tridimensional, que obviamente hablaba del mosaico espacial, ¿no? Cómo el mosaico forma parte de la sala y abraza, ¿no? Y se me hacía súper bonito escucharla, porque dentro de este movimiento de arte musivo contemporáneo hay una teoría. También Georgia tiene una teoría que la vi en un reel que decía hay meta mosaico. Y me encantó porque estamos hablando de no solo del soporte, sino estamos hablando de las mismas teorías que nosotros comenzamos a razonar, y esto es el movimiento del arte contemporáneo. O sea, es una conceptualización del presente que te pueda llevar a un futuro y que obviamente pues para el espectador o el usuario pueda crear una conciencia. La integración de nuevas tecnologías y de espacios urbanos tienen que ver, por ejemplo, con realidad aumentada. He visto bastante trabajo sobre algunas piezas que son de arte mosaico, y bien, hacen una escaleta y lo convierten en una figura de manera tridimensional. ¿Para qué? Para que los niños también puedan tener como ese acercamiento, ¿no? También pues es un poco peligroso todavía para las infancias estar pudiendo manipular, ¿no?, el mosaico. Entonces pues también eso adentra. Y también los espacios urbanos, esta intervención de los mosaicos. El día de mañana llega Fernando
Magdaleno con boquilla negra, y junto con Maite van a hacer un mosaico, van a hacer un mural aquí en el Centro Estatal de las Artes. Se me hace muy impresionante porque Rosarito, en varios de los espacios, varias de las zonas primigenias de Rosarito hay mosaico. Hubo una bicicleta de Aida, en alguna zona sur hay por ahí unas figurillas de Aida, también un Bertosli, que también fue, que igual no era, pensemos, como un mosaico con un fin artístico, tenía que ver con un mosaico que tenía intervención directa sobre la comunidad, y esa intervención directa tiene que ver con el proceso en el cual él quiere integrar a la comunidad al arte mosaico, y eso se me hace como muy bonito, ¿no? Porque al final es una introducción al arte, ¿no? Los espacios, el espacio expositivo, pues bueno, no sé si ya fueron a la Galería Internacional, creo que todas han estado acá, ¿no? Pero de este lado, en el edificio central, tenemos una Galería Internacional. La Galería Internacional tiene 9 años y actualmente tenemos alrededor de 4 exposiciones al año. Actualmente es una exposición que tiene mucho que ver con lo que están trabajando, pero esos espacios expositivos, justamente aquí en Playas de Rosarito, por ser el espacio más grande, pues es un espacio de reflexión, es un espacio en donde alberga alrededor de 8,000 personas al año, 9,000 personas. Tenemos festivales, y que ese espacio pues es un espacio muy identitario de Rosarito, donde justamente muchos artistas, incluyendo a Aida, han expuesto. Y pues justamente estos espacios también tienen factores, estos factores que nosotros tenemos que trabajar en la conservación tienen que ver con el tema de la humedad. Playas de Rosarito pues está frente al mar, y obviamente pues hay una erosión, ¿no? Que la pasta vítrea, que si el peso, que si ya probablemente se oxidó alguno de las piezas. Entonces pues todo ese tipo de trabajo lo hacemos detrás, ¿no? Es el trabajo que a veces no vemos. Justamente la luz, que la luz no esté directa, que haya un baño de iluminación necesaria para que pues sea muy cómodo estar observando la pieza, y también la temperatura. Regularmente una sala de arte tiene que estar entre 18 a 22 grados centígrados, entonces pues aquí la verdad estamos a eso, o sea, a 17, entonces no es como que, pero tenemos que cuidar la humedad, ¿no? Justamente creo que se han dado cuenta corporalmente que es húmedo el frío aquí, ¿no? Y pues también tiene que ver el espacio expositivo, tiene que ver con la interacción. Hace 2 años, en el simposio anterior, fue la exposición de sala que más visitantes tuvo, fueron 3,500 los que reportamos. Tuvimos cápsulas y pues fue como todo un fandango, ¿no? O sea, fue toda una fiesta. ¿Por qué? Porque estaba abrazando un tema que para los baja californianos es muy sagrado, que son los grupos yumanos. Los artistas que estuvieron aquí, junto con Julio guiándolos y Aida, pues obviamente hicieron un trabajo enorme, que pues que se me hizo muy lindo, que fue investigar sobre los cuentos yumanos, y lo representaron también, que tenemos en verano campamento con niños, y los niños salieron tan inspirados que investigaron la historia del coyote, la historia del espiral, cantos, cumiay, paypay, pues en nuestros grupos yumanos. El siguiente año, que fue el año pasado, esos mismos niños que regresaban al campamento de verano me preguntaban dónde estaba esa exposición. Entonces creo que estamos haciendo un muy buen trabajo en exposiciones, y el mosaico les dejó a los niños un recuerdo que yo creo que a lo mejor con su primera infancia va a perdurar hasta la adultez. Las formas de instalación, pues ya las comentó Israel. Se cuida muchísimas cosas, se cuida desde el peso, eso sí es esencial, se cuida desde el tipo de división. Regularmente tenemos que estar, pensemos, a 1,30 m de una pieza, ¿no? Pensémoslo. A veces nos acercamos de más, a veces, no sé, queremos vivir como completamente toda la integración sensorial. Y el peligro, pero justamente las formas de instalación tienen mucho que ver con un diálogo. En este simposio sí dijimos como vamos a permitirle a Aida que proponga el material. Se propuso el material, y pues espero la siguiente semana estar hablando de instalaciones, porque esto es importante para que la pieza conserve. También tiene mucho que ver con el tipo de
de químico que le ponemos para poder cubrirla de humedad. Aquí en Baja California los climas son como o muy húmedos o muy calientes, entonces pues las piezas que están montadas sobre madera logran erosionarse completamente, perder como pensamos hasta el mismo color. Entonces pues hay un cambio natural, ¿no? Que el mismo sistema, ¿no? nos logra como desafiar. Pues estos desafíos que les comento pues tienen que ver con degradación de materiales. Aida pues me enseñó que cuando terminan ustedes su pieza me van a entregar una bolsa mágica con algunos pequeños mosaicos si es que se llegan a caer, espero que no. A veces pasa que también pues es muy difícil volver a preservar y a conservar la pieza tal como ustedes la entregaron. Y eso también es parte, ¿no?, de la educación que tenemos como artistas. La documentación, a veces pasa que no se documenta el proceso creativo, que no se toma fotografía, que a lo mejor cuando hacemos un video corto, pero a alguien, creo que fue a Megan, le dio una libreta que anotaba como su diario de campo. Se me hizo muy interesante porque es como una bitácora, ¿no? Llevar como un control de cómo, cuándo, qué color utilicé, en qué corte lo hice. Desconozco si eso fue lo que anotó, pero creo que eso es muy importante, la documentación, tanto visual como escrita. Es algo que para ustedes en el tema de conservación de sus piezas es elemental. La integración de todos estos elementos, y la pieza la tienen pensada para un momento o con una durabilidad de 15, 20, 30 años, pues todo eso se tiene que ir pensando en la conservación. Y pues las estrategias que yo les sugeriría sería como una conservación preventiva. Esto tiene que ver con hacer una libreta en donde vayan anotando todo este proceso creativo. Utilice tantos gramos, este esmalte, este material, lo corté, lo llevé de esta forma, ir documentando el proceso tanto escrito como en fotografía. Pues el registro fotográfico es necesario, háganlo, nos van a ayudar mucho. Y el diálogo con otros artistas, no sé, de repente pienso como el simposio pasado Liliana platicó tanto, que le aprendí tanto, que el día que ya no estaban aquí en el recorrido, yo repetía constantemente lo que Liliana me platicaba, porque platicaba mucho y se me hacía muy lindo que compartiera. Digo, o sea, no veía a las demás artistas como una competencia, sino las veía como estas personas a las cuales les podía compartir lo que ella sabía sin necesidad de competir. Y creo que eso es muy importante, que esté Julio aquí, que estén ustedes aquí compartiendo, es parte también de la conservación de su obra. Y el análisis, ¿no?, de la intención, a dónde quieren llevar esas piezas y con qué tema, y ese tema a dónde les va a llevar. Y bueno, en mi conclusión, pensemos en una conservación adaptativa que les permita tanto económicamente como a su fuerza de cuerpo llevar esta pieza, preservarla, no solo venderla. Digo, sería muy padre vender siempre piezas, pero sí hay que pensar en la conservación. También trabajar multidisciplinariamente. Me encanta que muchos agregaron elementos adicionales, telas, madera. Eso es muy lindo. También llevar un equilibrio entre la intención del artista y también como la preservación material. A veces utilizamos tierra o nos ha pasado algunas plantas y después se nos logra, en el museo se nos llega a detonar alguna plaga ahí de algunos insectos. Entonces sí, también hay que pensar, hay que mantener un equilibrio. Sí, digo, porque pues las salas al final nos pueden decir que están contaminadas. Y pues también, y voy a enfatizar, la urgencia de documentar y formar especialistas en el arte musivo contemporáneo. Eso es todo. Muchas gracias. Any questions? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Todo bien? Les quedó bien claro. Sí, yo tengo una pregunta. Claro, claro. Muy interesante, ¿no?, el tema de la conservación de la obra. Yo trabajo mucho con la tela y eso fue por mí por mucho tiempo mi miedo, ¿no? Porque digo, claro, que si trabajo con material que se deshace, claro, más fácilmente, en la mente de las personas es un problema.
porque no tiene durabilidad, no tiene, se muere, ¿no? Llega un momento que se muere. Así que ahora, escuchándote, pienso, ¿cuál puede ser una solución para que se pueda utilizar estos materiales y que tenga una duración más larga de lo que se supone pueda tener? ¿Se puede poner algo que le dé la posibilidad de durar más con tu experiencia? Yo pienso que muchas de las piezas puede llegar un momento en que se pueden encapsular. Cuando digo encapsular, me refiero a que se pongan en una vitrina de acrílico, porque también es para que sea liviano y no aumente el peso de la pieza. Yo creo que sí sería correcto, sobre todo en el sentido de piezas que tienen metales como bronce, porque naturalmente van a adquirir una pátina, pero a veces que en los climas que tenemos como que son muy extremos en cuestión de humedad, se oxida muy rápido. Materiales como el aluminio, que no se debe de oxidar, también sufre aquí, y la tela puede sufrir un decoloramiento o irse deshaciendo con el tiempo. Entonces yo pienso que algunas piezas podrían manejarse con un capelito de acrílico para que no sea tan pesado. Gracias. Y yo también considero que bordo, me gusta bordar, ¿no? Y entonces, eso es algo que constantemente hemos estado revisando. De hecho, Esther, platicábamos hace poco, Esther Gámez es una artista de Ensenada, y justamente platicábamos que tiene mucho que ver con el tiempo de exposición de la pieza. Necesitan descansar. O sea, porque vas al Museo de Antropología e Historia en la Ciudad de México, y hay piezas de más de 100 años, telares de más de 100 años, y no se destiñen. Entonces tiene que ver mucho la exposición al sol, cuando es tela, a la luz, como las fotografías, la forma en la que se conservan es desmontándolas del vidrio, poniéndolas en papel de China blanco, y dándoles su tiempo fresco para que logren como estar libres de hongo. También de repente cuando las piezas las adquiere alguien y son decorativas, que están como en una oficina, pues también hay que dar en una casa también hay que dar como esta recomendación de que no utilicen aerosoles, que probablemente no estén tan directas a los focos de trabajo, que no las limpien con esas cuestiones como pledge para la madera y eso. Hay gente que la desecha y sí tiene mucho que ver. El textil creo que el textil sería algo de lo cual se puede conservar más fácil, porque el metal sigue trabajando todo el tiempo. El metal se oxida y la madera también sigue trabajando, y el textil perdura. Es de hecho de las piezas contemporáneas que más perduran actualmente. Tengo un futuro. Sobre todo yo creo que la cuestión que dijo ahorita el último, nosotros no somos en sí un museo, somos galerías, y eso significa que la periodicidad de las exposiciones es mucho menor que en un museo, pero como institución tenemos un patrimonio, yo creo, de más de 1000 piezas que ahorita andan en varias partes del estado, pero tratamos de que si se exhiben, por ejemplo, esas piezas estén un tiempo moderado de exhibición y luego se guardan. Decían, pero ¿por qué guardarlas? Porque la gente las tiene que ver, sí, pero si no las guardamos unos meses, luego no va a haber que ver. O sea, se desbaratan. Entonces, sí es bien importante que incluso ustedes como artistas, que deben de tener por ahí algunas piezas guardadas, que las guarden de una manera que las puedan conservar, y que de repente no las saquen y digan, aquí había algo por aquí. Sí es bien importante, sí. El empaque, el guardarlas en cajas herméticas, por ejemplo, de plástico, sí es buena idea, siempre con a lo mejor sobrecitos de sílica por aquella cuestión de la humedad. Ajá. Y pues sí es interesante eso. Gracias. ¿Alguna otra pregunta por allá atrás? A little question.
Igual yo comentar que sí es importante hablar de estos temas. O sea, la museografía, como dicen, es lo invisible y también es la parte, me encantó la parte que dijiste de que sí, el artista tiene su proceso, pero también la obra tiene su proceso hasta que está colgada y comunica o dialoga con el espectador. Ese es un círculo. Sí, ¿no? creo que finalmente el artista tiene una razón por la cual produce arte. Y es que ese arte le llegue a alguien, que lo vea y que diga, a lo mejor no exactamente lo que el artista quiso decir, pero va a provocar una emoción, y ya cuando pasa eso es cuando el ciclo se cierra. Es un círculo, exactamente. Entonces, la conexión con había alguien que me decía, es que a mí no me gusta que vean lo que yo creo. Le dije, pues nunca va a terminar su ciclo, porque si lo tienes tú guardado, pues es para ti. Yo creo que el don que se les ha dado a los artistas de producir obra, pues lo tienen que mostrar. Sí, que mostrar para que haga ese ciclo. Exactamente, y visibilizar también el trabajo que hacen ustedes, o sea, la magia con la iluminación, el hecho de tener este tipo de espacios, ¿no? Yo trabajé con ellos también y los admiro porque los he visto desde hace muchos años cómo han crecido, cómo cada vez están más preparados. Israel fue de alguna forma mi jefe. Entonces, y pues Melissa no se diga, o sea, ha sido una expansión lo que tienen los dos en museografía y lo que hacen de verdad que realmente es sorprendente. El trabajo final yo creo que les va a gustar a todos. Así que muchas felicidades. Do you have a question? No, sure. I saw you. I saw you do this. Sí, ok. ¿Qué pasaría si un artista decidía que la durabilidad no le importa? O quería que la obra continuara evolucionando. ¿Cómo navegarán eso? Yo pienso que sobre todo en estos tiempos estamos precisamente en esa, pues en ese crossroad del arte contemporáneo, que muchas veces ya no es de materiales perdurables incluso, y hay, por ejemplo, acciones ahora que se llaman acciones de arte, que son instantáneas y queda, sí, un registro a lo mejor en fotografía o en video, pero esa no es la pieza es lo que se hizo y se terminó. Entonces, creo que es muy importante lo que los artistas hacen y debemos de respetar esa decisión. Sin embargo, también creo que es importante que las generaciones que vengan tengan pues un vistazo de lo que se ha hecho, ¿no? Entonces, sí, como decía hace rato, nosotros no somos un museo, no tenemos tanto los mecanismos para conservar las cosas de una manera que sea a lo mejor un ítem histórico, por ejemplo. No hay esas condiciones en nuestras bodegas ni tampoco en nuestras salas. Lo hemos peleado, claro, porque somos o sea, de donde venimos, de donde nos han formado, precisamente nos han formado con esa finalidad. Y el arte así es, hasta que llegue el arte contemporáneo y llegan las nuevas materiales y llega esta nueva forma de crear que puede ser efímera, que puede ser con artículos perecederos, que puede ser con comida, etcétera, etcétera. Hay ya muchas formas y pues que tenemos que también mostrarlo en nuestras salas. A veces no nos gusta la idea, pero la mayoría de los museógrafos, yo creo, sobre todo los de Baja California, que ya somos como los que están más viejos que yo, que son muchos. Yo creo que la mayoría son muy tradicionalistas y no les gusta, pero si queremos estar con los tiempos tenemos que ir aprendiendo también a cómo trabajar con esos nuevos artefactos y también conocerlos porque nos van a llegar a preguntar también y tenemos que saber qué decir. Es bien importante, yo creo, también eso, que estemos preparados, como ya ven, Melissa está en todo, y que tengamos esa posibilidad de poder también conocer y hablar de lo que está pasando en todo el mundo.
Entonces es importante, muy importante. Nada, ya por ahí, ¿no? Quiero darle las gracias a ustedes por ser siempre tan amables, siempre listos para ayudarnos a todos y sobre todo por todo el interés que tienen para el arte musivo, para todo lo que estamos presentando los artistas y para este proyecto. Les agradezco infinitamente la ayuda. ¡Bravo!